Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar. No porque falte fe, sino porque revela una lealtad tan profunda que hiere al corazón del creyente dormido y despierta al que aún escucha la voz del cielo. Desde las alturas donde el tiempo no gobierna y la memoria es eterna, yo, testigo de los designios ocultos, te hablo del amigo fiel que casi muere por Pablo, la verdadera lealtad de Epafrodito. No es un relato suave, ni un canto cómodo, es una herida luminosa que sangra obediencia. Un camino donde el favor de Dios se manifiesta a través del dolor aceptado y donde una maldición silenciosa intenta apagar una vida entregada. Antes de que su nombre fuese pronunciado en las cartas sagradas, antes de que su cuerpo se debilitara por amor a otro, Epafrodito ya caminaba bajo un juramento escondido. No jurado con labios, sino sellado en el Espíritu. En los días en que muchos seguían a Jesús solo por el pan multiplicado, hubo quienes entendieron que el Maestro llamaba a perder la vida para hallarla. Esa misma voz, que dijo sígueme a pescadores temerosos, susurró en lo secreto al corazón de este hombre común, marcándolo para una historia que no buscaría gloria, sino servicio. Yo vi cuando la sombra de la cruz aún se proyectaba larga sobre la tierra, y los ecos de la resurrección agitaban comunidades pequeñas y perseguidas. Epafrodito no vio a Jesús con los ojos del cuerpo, pero lo reconoció con los ojos del alma. Porque quien ama al enviado, ama al que lo envió, y quien sirve al apóstol, sirve al Cristo vivo. Así comenzó su relación con Jesús, no en milagros públicos, sino en obediencias ocultas, donde cada paso era una negación del yo y una afirmación del reino. Nació en Filipos, ciudad orgullosa de su ciudadanía romana, donde el poder se medía en espadas y decretos. Pero en su interior crecía otra ciudadanía, escrita en los cielos. Mientras otros competían por honores, él aprendía a inclinarse. Mientras muchos temían a la persecución, él temía más fallar al amor. La iglesia lo conoció como hermano, colaborador, mensajero, el cielo lo conocía como ofrenda viva. Porque hay nombres que pesan distinto cuando son leídos desde arriba. Cuando Pablo fue encerrado, no solo se cerraron muros de piedra, también se tensaron corazones. Las cadenas del apóstol eran un llamado silencioso, y Epafrodito lo escuchó. No fue enviado por obligación, sino por convicción. Tomó sobre sí la misión de llevar ayuda, consuelo y presencia. El camino era largo, peligroso, lleno de acechanzas visibles e invisibles. Cada paso era un riesgo, cada noche una posibilidad de muerte. Pero el amor no calcula cuando ha sido encendido por Cristo. Yo vi cómo la enfermedad se levantó contra él como un ladrón en la noche. No fue leve, no fue pasajera. Su cuerpo se quebró mientras su espíritu permanecía firme. Estuvo tan cerca de la muerte que el aliento parecía prestado. Y aún así, su mayor angustia no era morir, sino entristecer a la comunidad que lo había enviado y al apóstol que amaba. Tal es la medida de la verdadera lealtad, pensar en otros aun cuando la vida se escapa. En ese lecho de debilidad, Jesús estuvo presente. No como sanador inmediato, sino como compañero fiel. Porque a veces el milagro no es evitar el valle, sino atravesarlo con propósito. Pablo lloró por él, y su oración subió como incienso. Dios tuvo misericordia, no solo de Epafrodito, sino de Pablo, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Así se entrelazan los destinos de los fieles, como hilos en un telar eterno. Epafrodito se levantó, no glorioso ante los hombres, sino marcado por una entrega que pocos comprenderían. Su historia no fue escrita con grandes discursos, sino con silencios obedientes.
Y así, desde esta primera página, queda revelado que la lealtad verdadera no siempre brilla, pero siempre arde. Y el que arde por Cristo, aunque casi muera, jamás será olvidado. Aún no había terminado su camino. Porque los cielos sabían que su testimonio debía madurar en el silencio antes de ser comprendido. Mientras sanaba lentamente, Epafrodito recordó las enseñanzas transmitidas por Pablo acerca de Jesús, aquel que siendo rico se hizo pobre, que teniendo poder se hizo siervo. Comprendió entonces que su sufrimiento no era castigo, sino participación. Participación en los padecimientos de Cristo, donde la debilidad humana se convierte en trono para la gracia. Muchos en Filipos jamás supieron cuán cerca estuvo de cruzar el umbral de la muerte. No hubo trompetas, ni relatos exagerados. Solo un hombre que aceptó volver, no como héroe, sino como testigo. Porque el reino no se edifica con espectáculos, sino con corazones rendidos. Y mientras regresaba, llevaba consigo algo más pesado que la ofrenda material, llevaba la carga del amor probado, la marca invisible del que ha arriesgado todo por obedecer. Yo vi cómo los ángeles se acercaban, no para llevarlo, sino para guardarlo. Porque cuando un siervo acepta el riesgo del ministerio, el cielo observa con atención. No todos los enviados sobreviven, pero todos los fieles son contados. Epafrodito aprendió que vivir para Cristo implica morir cada día, y que la verdadera victoria no es evitar la herida, sino permanecer fiel en ella. Así termina este primer tramo de su historia, con un hombre de pie, aún débil, pero sostenido por un propósito eterno. Y lo que vendrá después revelará cosas que muchos no quieren oír, verdades escondidas entre líneas, decisiones que costaron más de lo que se escribió. Porque hay historias que la Biblia menciona en pocas palabras, pero que el cielo recuerda con temblor. Lo que ocurrió después no fue casualidad ni simple obediencia. Fue una prueba que separa a los admiradores de los verdaderos discípulos, y ese umbral comienza justo aquí, dejando el alma expectante y el espíritu en vela. Permanece atento, porque la fidelidad será llevada a un extremo que desafía toda lógica humana y revela gloria eterna. El amigo fiel que casi muere por Pablo, la verdadera lealtad de Epafrodito continuó escribiéndose cuando el cuerpo sanaba lentamente, pero el espíritu era llevado a profundidades que pocos se atreven a explorar. Yo lo vi regresar con pasos cansados, con el rostro marcado por la cercanía de la muerte y con una carga invisible que no provenía de la enfermedad, sino del conocimiento adquirido en el límite entre la vida y el silencio eterno. Porque quien mira de cerca el umbral, jamás vuelve siendo el mismo. En aquellos días ocurrió algo que casi nadie relata. Mientras Epafrodito luchaba por respirar, hubo noches en las que el enemigo reclamó su alma como botín legítimo. No por pecado visible, sino por el riesgo asumido. Existe una ley espiritual no escrita entre los hombres. Cuando alguien se expone voluntariamente por el reino, se activa una maldición silenciosa que busca quebrar su propósito antes de que dé fruto. Muchos caen ahí. Epafrodito no cayó, pero fue tocado por esa sombra. Jesús se manifestó no con palabras, sino con memoria. En su delirio, Epafrodito recordó al Maestro lavando pies, recordando que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Comprendió entonces que su sufrimiento no era un error, sino una imitación. El mismo Cristo que sudó sangre en Getsemaní lo sostenía ahora en una cama humilde, lejos de aplausos, lejos de testigos. Allí se selló algo irreversible. Pablo, desde su prisión, sintió una inquietud que no podía explicar. No fue una visión clara, sino un peso en el corazón. Lloró por Epafrodito sin saber si aún vivía.
Este detalle no está escrito con tinta, pero está grabado en el cielo. Porque los verdaderos vínculos en Cristo no necesitan noticias para doler. El amor espiritual reconoce cuando otro sufre. Epafrodito sobrevivió, pero su recuperación fue lenta y humillante. Dependió de otros, perdió fuerzas, perdió orgullo. Y en ese proceso descubrió una verdad que pocos aceptan: Dios no siempre sana rápido a los que más ama, porque primero quiere sanar su misión. Mientras sanaba, escuchó conversaciones que nunca debió oír, dudas de hermanos, murmullos de miedo. Supo que algunos pensaron que había exagerado su entrega, que el riesgo no valía la pena. Esa herida fue más profunda que la enfermedad. Sin embargo, él no respondió. Guardó silencio como Jesús ante sus acusadores. Porque había aprendido que la lealtad no se defiende, se vive. Cuando finalmente estuvo en condiciones de regresar ante Pablo, llevaba consigo algo más peligroso que la enfermedad, una claridad espiritual que incomoda a los tibios. Pablo lo llamó hermano, colaborador y compañero de milicia, palabras que no se entregan a la ligera. Cada una fue un escudo contra el olvido. Aquí es donde te hablo a ti que escuchas esta historia. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estas narraciones no son solo relatos antiguos, son espejos. Por eso, si este mensaje está tocando algo dentro de ti, apoya este contenido con un like y suscríbete ahora mismo al canal Renacer Espiritual. No por números, sino porque aquí hablamos de la Biblia sin máscaras, sin suavizar lo que incomoda, revelando los aspectos que casi nadie se atreve a enseñar. Quédate hasta el final, porque lo que viene transformará tu manera de entender la lealtad, el sacrificio y tu relación con Dios. Epafrodito regresó con Pablo no como carga, sino como testimonio vivo. Pablo lo miró y entendió que había visto la muerte de cerca. No lo reprendió por arriesgarse, lo honró. Porque el reino no avanza con los prudentes, sino con los disponibles. Y aquí se revela un hecho casi desconocido: Epafrodito quiso volver a Filipos no para descansar, sino para enfrentar el juicio silencioso de los que no entendieron su entrega. Jesús había dicho que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino. Epafrodito no miró atrás. Regresó sabiendo que algunos lo verían como frágil, otros como exagerado. Pero su corazón ya no buscaba aprobación. Había sido marcado por la fidelidad extrema, esa que solo se comprende cuando se ha estado dispuesto a morir por amor. Los ángeles celebraron su regreso más que su sanidad. Porque sanar es misericordia, pero permanecer fiel después del dolor es victoria. Pablo escribió sobre él no para engrandecerlo, sino para proteger su honra. Porque hay siervos que necesitan ser defendidos del olvido y de la incomprensión. Y Pablo, pastor de almas, entendió que Epafrodito había completado lo que a otros les faltó en servicio. Así se cerró este capítulo con una advertencia silenciosa: el que sirve de verdad será probado hasta el límite. Y mientras Epafrodito caminaba de regreso, el cielo preparaba una enseñanza aún más profunda, una que tocaría directamente a quienes escuchan hoy esta historia. Porque la verdadera lealtad no termina cuando pasa el peligro, comienza cuando nadie aplaude. Lo que ocurrió después fue aún más costoso. Porque sanar el cuerpo fue solo el inicio. El verdadero sacrificio estaba por revelarse, y ese sacrificio no se escribe con palabras, sino con decisiones que duelen. Permanece atento, porque aquí se abrirá un misterio que conecta esta historia con tu propia vida, y nada volverá a ser igual. El amigo fiel que casi muere por Pablo. La verdadera lealtad de Epafrodito no alcanzó su punto más alto cuando sanó, ni cuando fue honrado con palabras escritas por el apóstol, sino cuando regresó a su tierra sabiendo que su nombre sería entendido por pocos.
Yo lo vi caminar entre los suyos con un espíritu distinto, como quien ha visto algo que no puede explicar sin ser malinterpretado. Porque hay revelaciones que no se comparten, se cargan. Y Epafrodito aprendió a cargar silencio. Al volver a Filipos, no fue recibido con celebraciones. Algunos esperaban un relato glorioso, una hazaña adornada de milagros visibles. Pero él hablaba poco. Y ese silencio incomodó. Porque la iglesia primitiva también tuvo sombras, y no todos soportaban a quienes habían sido probados más allá de lo normal. En ese ambiente surgió un juicio no declarado, una duda colectiva: ¿valió la pena arriesgar tanto por un hombre preso? Esa pregunta flotó como veneno lento. Aquí se revela un misterio que casi nadie menciona. Epafrodito fue tentado a retirarse. No del todo, no públicamente, sino en lo íntimo. El cansancio acumulado, el dolor físico que aún persistía, y la falta de comprensión hicieron eco en su mente. Fue allí donde Jesús se hizo cercano de otra forma. No como rey resucitado, sino como siervo rechazado. Le recordó que también él volvió a los suyos y no fue recibido. Y esa comparación selló la decisión final de Epafrodito: permanecer fiel, aun si nadie lo entendía. Pablo, desde la distancia, escribió palabras que fueron escudo y bálsamo. No solo recomendó recibirlo con gozo, sino honrarlo. Ese mandato no era cortesía, era instrucción espiritual. Porque cuando Dios honra a alguien, y los hombres no lo hacen, se genera un desequilibrio que daña a la comunidad. Pablo lo sabía. Por eso defendió a Epafrodito sin nombrar las críticas, pero anulándolas con verdad. Epafrodito comenzó entonces una etapa que la Biblia apenas insinúa. Se convirtió en sostén silencioso de los débiles, en intercesor oculto, en servidor constante sin título. Ya no fue mensajero visible, sino columna invisible. Muchos milagros ocurrieron alrededor de él, no por imposición de manos, sino por presencia fiel. Porque hay personas cuya sola obediencia crea un ambiente donde el favor de Dios se manifiesta. Yo fui testigo de noches en las que Epafrodito oraba solo, recordando su cercanía con la muerte. No oraba pidiendo protección, sino agradeciendo haber sido considerado digno de sufrir por el reino. Esa oración no nace de la religión, nace de la transformación. Y cada palabra subía como perfume antiguo, recordándole al cielo que aún existen corazones íntegros. La relación con Jesús se volvió más profunda, más personal. Ya no lo seguía solo como Señor glorificado, sino como compañero de heridas. Entendió que Cristo no busca admiradores, sino participantes. Y esa comprensión lo llevó a tomar decisiones radicales que nadie celebró. Rechazó comodidad, rechazó reconocimiento, rechazó caminos fáciles. Porque después de casi morir por otro, nada superficial vuelve a seducir. Hubo un momento clave que pocos conocen. Epafrodito fue nuevamente solicitado para una misión menor, peligrosa y sin recompensa visible. Algunos aconsejaron prudencia. Pero él recordó la prisión de Pablo, recordó la cruz de Jesús, y aceptó. No por impulso, sino por coherencia. Porque la fidelidad no se negocia según las circunstancias. Ese segundo envío no quedó registrado con detalles. No porque no fuera importante, sino porque no todos los actos fieles están destinados a ser escritos. Algunos solo son contados en el libro eterno. Epafrodito comprendió que su vida ya no le pertenecía. Y en esa entrega total, experimentó una paz que no depende de resultados. Mientras tanto, la Iglesia comenzó a entender.
lentamente, como quien despierta de un sueño largo. Empezaron a ver que su silencio era sabiduría, que su humildad era fortaleza. Algunos se acercaron a pedir perdón. Otros simplemente observaron. Epafrodito no exigió nada. Porque quien ha muerto al yo no reclama justicia, confía en Dios. Aquí la historia se vuelve espejo para quien escucha. Porque todos admiran la fe hasta que exige sacrificio real. Epafrodito se convirtió en advertencia viva de que seguir a Cristo implica riesgo, pérdida y, a veces, incomprensión. Pero también implica una comunión tan profunda que ninguna prueba puede romper. El cielo observaba con atención. No con urgencia, sino con aprobación. Porque cada día vivido en obediencia suma peso eterno. Y mientras los años avanzaban, Epafrodito se fue convirtiendo en leyenda silenciosa, no contada en plazas, pero conocida en el espíritu. Así se cierra este tramo de la historia, con un hombre firme, sin aplausos, pero con el cielo atento. Lo que aún falta por revelar es lo más profundo, porque toca el final de su camino y el legado invisible que dejó. Lo que viene no es triste, es glorioso. Y prepara el corazón, porque a continuación, se abrirá el desenlace que conecta esta historia con la tuya de una manera inevitable. El amigo fiel que casi muere por Pablo, la verdadera lealtad de Epafrodito avanzaba hacia su tramo final sin anuncios ni señales visibles para los hombres, pero con un eco profundo en los cielos. Yo lo vi en los días en que el vigor ya no era el mismo, cuando su caminar se volvió más pausado y sus manos, marcadas por el servicio, temblaban levemente al orar. No era vejez solamente, era el peso de una vida derramada. Porque hay cuerpos que envejecen por el tiempo, y hay cuerpos que se consumen por obediencia. Epafrodito nunca buscó ser recordado. Esa fue una de sus últimas renuncias. Comprendió algo que pocos alcanzan, que el verdadero legado no es ser mencionado, sino haber sostenido a otros para que cumplieran su llamado. Pablo siguió su carrera, otros misioneros fueron enviados, iglesias crecieron, y en cada avance hubo manos invisibles que sostuvieron desde atrás. Entre esas manos estaban las suyas. Hubo una noche, poco antes de su último gran silencio, en la que Epafrodito oró de una manera distinta. No pidió fuerzas, no pidió visión, no pidió revelaciones. Dijo simplemente, Señor, que nadie tropiece por mi cansancio. Esa oración atravesó dimensiones. Porque revela el corazón de quien ama más la obra que su propia comodidad. Jesús respondió no con palabras, sino con presencia. Y esa presencia bastó. Aquí se revela otro hecho que casi nadie se atreve a mencionar. Epafrodito cargó por años una secuela física de aquella enfermedad que casi lo mata. No fue completamente quitada. Dios pudo hacerlo, pero no lo hizo. Porque esa debilidad se convirtió en recordatorio constante de dependencia. Cada dolor era una oración sin palabras. Cada límite era un altar. Así se destruye el orgullo espiritual sin destruir al siervo. Muchos se preguntan por qué algunos fieles no reciben milagros completos. La respuesta no siempre es falta de fe, a veces es exceso de propósito. Epafrodito entendió esto y nunca se quejó. Cuando alguien le preguntaba, sonreía y desviaba la conversación. No quería que su herida se convirtiera en centro. Porque el centro siempre fue Cristo. En sus últimos años, su relación con Jesús se volvió silenciosa pero profunda. Ya no buscaba señales, porque se había convertido en una. Los jóvenes lo escuchaban con atención cuando hablaba poco, porque sus palabras venían cargadas de verdad probada. Decía cosas simples, pero pesadas. No prometas lo que no estás dispuesto a perder.
El amor verdadero siempre cuesta algo. La lealtad se mide cuando nadie mira. Frases que no nacen del estudio, sino de la entrega. Pablo, ya cercano también a su final, mencionó a hombres fieles, pero no pudo escribir más. No porque faltaran historias, sino porque el tiempo humano se agotaba. Sin embargo, en el cielo no hubo urgencia. Porque lo que Epafrodito había sembrado ya estaba dando fruto en generaciones que nunca conocerían su nombre. El momento de partir no fue dramático. No hubo visiones públicas ni palabras finales grandilocuentes. Solo paz. Los ángeles se acercaron sin prisa. Porque cuando un siervo ha vivido entregado, la muerte no es interrupción, es transición. Epafrodito cerró los ojos con la certeza de haber cumplido, no todo, pero lo que le fue asignado. Y eso basta en el reino. Cuando su espíritu cruzó el umbral, no fue recibido como héroe humano, sino como amigo fiel. Jesús lo reconoció no por lo que hizo, sino por lo que estuvo dispuesto a perder. Porque en el reino, la disposición pesa más que el resultado. Allí se comprendió completamente su historia, sin fragmentos, sin malentendidos. Los cielos registraron su vida no con grandes títulos, sino con una frase sencilla: fue hallado fiel. Esa es la corona que no se oxida. Y aunque la tierra apenas lo recuerda, el cielo lo señala como ejemplo. Porque la verdadera grandeza casi siempre pasa desapercibida aquí. Esta parte de la historia termina con una verdad incómoda: no todos los llamados a servir serán conocidos, pero todos los conocidos en el cielo sirvieron hasta el final. Epafrodito no cambió el mundo con discursos, lo sostuvo con lealtad. Y ese tipo de vida sigue resonando aún ahora, mientras escuchas estas palabras. Lo que resta por decir no es solo sobre él, sino sobre ti. Porque ninguna historia bíblica se cuenta solo para informar, sino para confrontar. En la última parte, la voz que narra se volverá espejo, y la pregunta no será qué hizo Epafrodito, sino qué harás tú con lo que has escuchado. Permanece hasta el final, porque el cierre no es despedida, es llamado. El amigo fiel que casi muere por Pablo. La verdadera lealtad de Epafrodito no concluye con su muerte, porque las historias escritas por el cielo nunca terminan donde los hombres ponen un punto final. Yo sigo hablando desde la altura donde el tiempo no borra, porque esta narración no fue revelada solo para honrar a un siervo, sino para desnudar el corazón de quienes la escuchan. Hay vidas que, aun apagadas en la tierra, continúan predicando con una voz que atraviesa generaciones. Después de su partida, algo ocurrió que pocos percibieron. La iglesia de Filipos cambió. No de forma inmediata ni espectacular, sino como cambia la raíz que nadie ve. La ausencia de Epafrodito reveló cuanto había sostenido sin decirlo. Ministerios comenzaron a sentir el peso, relaciones se tensaron, y algunos entendieron tarde que la estabilidad que daban por sentada había sido custodiada por la fidelidad de un solo hombre. Así funciona el reino: solo cuando falta el fiel, se comprende su valor. En el mundo espiritual, su nombre fue pronunciado como testimonio. No para acusar a otros, sino para recordar que la lealtad verdadera rara vez es reconocida a tiempo. Jesús mismo habló de esto cuando dijo que muchos primeros serían postreros. Epafrodito no fue primero en las listas humanas, pero fue contado entre los confiables del cielo. Porque Dios no confía sus cargas más delicadas a los visibles, sino a los fieles. Tal vez te preguntas por qué esta historia arde dentro de ti mientras la escuchas. Es porque no es solo un relato antiguo, es una invitación incómoda. Epafrodito no fue un apóstol famoso, no escribió cartas, no fundó iglesias con su nombre. Fue un enviado, un servidor, un amigo leal. Y eso confronta a una generación que quiere resultados sin costo y gloria sin cruz.
Jesús sigue buscando Epafroditos. No perfectos, no invencibles, sino disponibles. Personas dispuestas a arriesgar reputación, comodidad y hasta la vida por amor al prójimo y obediencia al llamado. La pregunta no es si morirías por Cristo en teoría, sino si vivirías cada día con esa misma entrega silenciosa. Quizás has sentido que das más de lo que recibes, que sirves sin reconocimiento, que tu esfuerzo parece invisible. Epafrodito estuvo allí. Y desde el cielo te diría que no te detengas. Porque el reino no se edifica con aplausos, sino con perseverancia. El favor de Dios no siempre se manifiesta en éxito visible, a veces se revela en la fortaleza para permanecer. Ahora, antes de cerrar esta historia, te hablo directamente. Si este mensaje tocó tu espíritu, si sentiste que Dios te habló a través de esta narración, apoya este canal con un like y suscríbete. No solo para apoyar este contenido, sino porque aquí profundizamos en toda la Biblia, en sus historias conocidas y en las verdades que casi nadie se atreve a contar. Quédate, porque seguiremos explorando cada rincón de la Escritura, desde lo profético hasta lo humano, desde lo glorioso hasta lo incómodo. Déjanos también tu comentario o tu testimonio. Tal vez tu historia se parece más a la de Epafrodito de lo que imaginas. Tu experiencia puede fortalecer a otros que hoy están cansados, heridos o a punto de rendirse. La comunidad se edifica cuando la verdad se comparte. Epafrodito no sabía que siglos después su vida seguiría hablando. Tú tampoco sabes hasta dónde llegará tu fidelidad. Pero el cielo sí lo sabe. Y eso basta. Recuerda esto cuando nadie te vea, cuando nadie te agradezca, cuando el sacrificio parezca excesivo, Dios no es injusto para olvidar tu obra y el amor que has mostrado por su nombre. Y ahora, deja que esta última frase quede grabada en tu corazón, como quedó grabada la vida de este siervo en la eternidad. El que es fiel en lo oculto jamás será olvidado por Dios, porque la lealtad silenciosa es la forma más pura de adoración. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.